Es un tema que nosotros hemos trabajado en otra oportunidad y siento en mi corazón que tenemos que volver a retomar este tema eventualmente o regularmente, porque a veces ve uno que nosotros como creyentes disfrutamos de la salvación, que es lo más importante. O sea, ¿qué más allá de la salvación? ¿Qué más quiere uno de salvación? No hay nada. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros, aparte de ser salvos, vivimos en el reino de los cielos. Esa vida abundante que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra es marcada por el conocimiento del reino de los cielos. Y a veces sé que hay personas que pueden ser salvas, pero que no viven esa vida plena que Dios tiene para nosotros. Ejemplos los podemos ver, inclusive en la palabra de Dios hay una parábola en la que el Señor utiliza como personajes al rico y al pobre, a Lázaro el pobre y al rico Zabulón, si no estoy mal el nombre, ¿cierto? Y Lázaro es salvo. Él cuando muere va al cielo, al seno de Abraham. Eso es lo que dice la Biblia. Pero su vida aquí en la tierra, ¿cómo la vivió? Dice que él estaba a la puerta de la casa del rico recibiendo las migajas que salían o que le podían dar. Entonces, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante. De hecho, el Señor Jesucristo declara contundentemente que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante depende de que nosotros seamos ciudadanos del reino de los cielos. Y es lo que vamos a aprender y a trabajar, porque cuando uno es ciudadano del reino de los cielos, hay cambio, hay una transformación profunda que va más allá de la salvación. Cuando digo más allá no es que sea más importante, no. Cuando digo más allá es que nos permite a nosotros vivir aquí en la tierra verdaderamente en el reino de los cielos. Es una enseñanza que el Señor nos da. Y empezar a ver cómo nosotros podemos transformar, cambiar no solo nuestro entorno, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, sino también lo que nos rodea. Yo creo que todos quisiéramos vivir en una comunidad donde todos anduviéramos en el reino de los cielos. Sería una cosa completamente diferente. Serían comunidades extraordinarias, maravillosas, ciudades, países. Este mundo sería otra cosa. Y depende justamente de eso. Por eso vamos a hablar de eso. Busca el reino de Dios. Por supuesto, el verso bíblico es el de Lucas, capítulo 12, verso 27 al 32, que nos enseña y nos deja ver cómo Dios se preocupa por nosotros, pero nos pide que nosotros nos ocupemos de buscar su reino, porque la salvación nos la da cuando abrimos nuestro corazón, confiamos en Cristo como Señor y Salvador. Pero después de eso viene el reino de los cielos. Lo que sigue es que nosotros podamos caminar, vivir, pensar, sentir como el reino de los cielos es. Busca el reino de los cielos. Y el versículo es Lucas 12, 27, 32. Dice en Lucas 12, 27 en adelante: fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino.
Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia. Queremos que estés aquí, que nos acompañes, que se cumpla tu palabra. Que donde dos o más invoquen tu nombre, ahí estás en medio de nosotros. Y somos más de dos. Y tenemos la intención de que tú estés con nosotros y estamos invocando tu nombre y tu presencia. Espíritu Santo, trae llenura en este lugar, trae llenura sobre nuestra mente, trae llenura sobre nuestro corazón y que tu palabra produzca ese fruto de vida para la cual la envías. Señor, nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para escucharla, para atesorarla, guardándola en su corazón y practicándola todos los días, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese cómo la palabra del Señor es absolutamente clara. El mundo que no conoce a Dios, las personas que no conocen al Señor, que la Biblia dice el mundo pagano, no por ofenderlos, sino para entender o que nosotros podamos entender que los que no reconocen a Dios como Señor y Salvador no buscan su reino, lo que hacen es buscar la comida, el vestido, la vivienda, las cosas que sí necesitamos y que Dios sabe que las necesitamos, pero a nosotros no nos dice, busque usted eso, corra usted detrás de eso. ¿Qué nos dice? Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y con absoluta claridad dice, fíjense cómo crecen los lirios, o sea, la hierba del campo, las flores, las maticas hermosas, maravillosas, como usted quiera que las vea, dice que son extraordinarias, que ni siquiera Salomón, con toda la riqueza que tenía, con todo el esplendor de su reino, se podía vestir como uno de los lirios. Y después nos dice algo contundente que debería transformar nuestra vida. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está florecida y mañana ya se arroja al horno, a la basura, se pierde, se marchita, ¿cuánto más hará por cada uno de nosotros? Y es una confrontación real y es una confrontación seria. Usted es más importante que la hierba del campo. Y la gloria que usted puede ver en la hierba del campo, porque nosotros pasamos muchas veces y en los jardines de las casas, que todavía hay en algunos lugares, vemos matas maravillosas, rosales, vemos, o sea, unas flores extraordinarias. ¿Qué artista, por más hábil que sea, puede en sus cuadros plasmar siquiera la belleza de una de estas pequeñas obras de Dios? Con todo dice Dios que nos cuida más, pero lo que tenemos que buscar es el reino de Dios. Y acaba diciendo que no tengamos miedo, pues es la voluntad de Dios darnos el reino. Y para vivir en el reino tenemos que vivir en la cultura del reino de los cielos. Es importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo habló del reino. De hecho, después de que fue al desierto, después de que fue bautizado, el Señor predicaba el reino de los cielos. Dice en Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. O sea, su predicación se dedicaba principalmente a enseñarle a la gente el reino de los cielos. Cómo vivir en el reino de los cielos, qué cultura es en el reino de los cielos, cómo movernos nosotros en el reino de los cielos. Y estaba hablando de Mateo 4:23. También en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, para los que les gusta anotar. Lucas 17, 20, 21. Anótelo en sus cuadernos, pero anótelo en su corazoncito. Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios no depende de que digamos es que ya casi, que ya viene. No, el reino de Dios está entre nosotros. Tenemos que aprender a vivir en el reino de los cielos.
¿Qué es el reino de los cielos entonces? Sería una buena pregunta, ¿cierto? Para poder dimensionar y poder tener claridad al respecto de qué es lo que vamos a buscar y cómo podríamos vivir en esto. Y yo entiendo que el reino de los cielos, ese es el ámbito de gobierno de Dios en la tierra. Es el gobierno de Dios en la tierra y no podemos vivir adecuadamente en el reino si no conocemos la cultura del reino. Es como decir que, y lo hemos hablado otras veces, yo sé que este tema ya lo tratamos y decíamos, mire, si usted viaja a cualquier ciudad de acá y no conoce la cultura de allá, va a tener inconvenientes con las personas. Si viajamos mucho más lejos a otro país lejano y no conocemos la cultura de ese país, vamos a tener inconvenientes. Un ejemplo sencillo, que es parte de la cultura de cada pueblo, el idioma. Si nosotros no conocemos el idioma del país donde viajemos, pues nuestra vida va a ser muy limitada. La manera en que nosotros podamos avanzar en el desarrollo de nuestra vida en ese lugar va a ser muy difícil si no conocemos el idioma. Y nosotros muchas veces no conocemos tan solo el idioma del reino de los cielos. Entonces, tenemos que conocerlo, conocer la cultura. ¿Qué sería entonces la cultura? ¿Cómo podríamos nosotros definirlo? Porque no se trata cultura en cuanto al conocimiento y al saber de la ciencia o de la técnica. No, la cultura habla de cómo vivimos nosotros. Eso es cultura. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu sistema de valores? ¿Cómo son tus relaciones o cómo respondes a tus relaciones? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Cómo son los valores de tu corazón? Eso es lo que determina tu manera de vivir. Y nosotros por eso muchas veces decimos, podemos ser salvos, haber abierto nuestro corazón a Dios, pero si no tenemos la cultura del reino de los cielos, nuestras relaciones, nuestra relación con el dinero, con las demás personas, nuestro sistema de valores no es necesariamente el que está implementado en el reino de los cielos y vivimos una vida que no es la que Dios quiere para nosotros en respecto de la abundancia que Dios tiene para su pueblo. Y ya sabemos nosotros, creo que lo conocemos ampliamente, una vida abundante no se refiere a economía. La economía es una muy pequeña parte, y cuando digo pequeña no es que Dios tenga poquito para nosotros, no, pequeña respecto de la importancia. Hay prosperidad en Dios, pero por supuesto que hay prosperidad económica. Pero respecto del resto de la prosperidad que usted puede tener en Dios, es nada comparado con lo demás. Porque sabemos que hay personas que pueden tener economía y tienen una vida destruida, derrotada, así tengan economía. Y conocemos personas que no tienen una gran economía y tienen una vida plena, una buena vida. Y si dependen de Dios, nunca les faltará absolutamente nada. Nosotros tenemos que aprender sobre la cultura del reino. Lo que hay en nuestro corazón es lo que determina nuestra vida. De la abundancia del corazón uno habla la boca y del corazón mana la vida. O sea que nosotros tenemos que conocer plenamente nuestro corazón, tenemos que conocer qué es lo que entra a nosotros, qué es lo que forma nuestro carácter, qué es lo que hace que respondamos, qué es lo que hace que actuemos, vivamos de una manera específica. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere que nosotros, o cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Filipenses capítulo 3, verso 18 al 20 nos da una gran luz al respecto de esto. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y está hablando de personas que se supone están caminando con Dios. Filipenses 3, 18 al 20. Y está hablando de personas que pertenecen a la iglesia. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal.
no están con sus ojos puestos en el reino de los cielos, están buscando lo que aquellos, según Lucas, que son los que no conocen a Dios, los paganos, buscan: comida, bebida, vestido, sustento. Sustentarse por su propia voluntad, por su propia fuerza. Y uno podría decir: pastor, pero es que no es pecado, el mismo Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Pero por supuesto que el que no trabaje, que no coma, dice la palabra del Señor. Pero no dice que es que usted se dedique a trabajar y no ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en Dios y Dios le da el trabajo y el sustento a través del trabajo. Porque usted puede tener, el mejor trabajo y no recibir sustento de ese trabajo. A mí me pasó. Y yo creo que ustedes conocen ya ese testimonio. Puse mi confianza en un trabajo, Dios me dio el trabajo, tenía literalmente un ingreso extraordinario y nunca recibí un peso más allá de un básico. Y no porque no trabajara, no porque me hubieran hecho trampa, porque las condiciones se dieron de tal forma que como puse mi esperanza en mi trabajo, Dios dijo: ahí tuvo el precio de su esperanza. Y eso es verdad, nosotros no dependemos de un trabajo. Cuando digo nosotros es como creyentes. ¿De quién dependemos nosotros? De Dios. Pero eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. No pueden seguir siendo palabras que salen únicamente de nuestra boca. Tiene que ser una verdad. Señor, tú eres quien trae mi sustento. Yo dependo de ti. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos allá en el reino de los cielos. Dice el verso 20: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una cultura diferente. Nosotros, nuestro comportamiento, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra adoración, nuestra moral es diferente. Nosotros no podemos vivir con nuestros ojos puestos en lo terrenal. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en lo celestial, en el reino de los cielos. Ocuparnos de su justicia, ocuparnos de su palabra, ocuparnos de que nosotros podamos llevar y mostrar la gloria de Dios. Y Él se va a ocupar, así como se ocupa de los lirios del campo, de darnos todo el esplendor que Dios tiene para nosotros. Cuando usted camina con Dios y le pone a prueba en ese sentido, Dios le deja ver su amor, su bondad y su fidelidad. Confíe en Dios, crea en Dios, busque el reino de Dios primero en su vida y después empiece a permitir que a través de usted el reino de Dios se establezca y usted sea un elemento que transforme verdaderamente la vida de otras personas. Porque sí o sí, nosotros tenemos que ser agentes de transformación, de cambio. No podemos seguir siendo igual. Creo que en alguna manera la iglesia se ha equivocado en el sentido, en la manera en que ha percibido el evangelio. Lo vemos para que venga el evangelio y nosotros vivamos en el evangelio. Tenemos que llevar el evangelio a las calles. Tenemos que llevar a Cristo a las calles. Tenemos que mostrar a la gloria de Dios allá en las calles. Por eso la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Eso no quiere decir que ella es la que nos ataca. No. ¿Quién va en contra de las puertas del infierno? Nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Ellas no prevalecen. O sea, nosotros vamos, abrimos, tumbamos. Por eso el Señor dice: les he dado las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ustedes aten en la tierra lo ataré. Y todo lo que ustedes desaten, lo desataré. Desatamos las puertas del infierno para que salgan las personas que están allá y lleguen a la luz de Dios. Tenemos que ser diferentes. Nuestra actitud tiene que ser diferente. No podemos ser indiferentes. Yo ya soy salvo, Señor. Pues los demás verán. Porque al fin y al cabo la palabra del Señor dice que eso es una decisión voluntaria. Y me amparo en eso. No, yo no me puedo amparar en eso. Yo tengo que ser un agente de transformación, de cambio. Mi cultura tiene que ser otra. Yo tengo que vivir como en el reino de los cielos. Mis relaciones, mi relación con el dinero, mi manera de responder, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mis deseos, mis propósitos, mis hábitos, tienen que ser diferentes.
No podemos seguir siendo los mismos. Salvo sí, no hay nada mejor que la salvación. Pero Dios nos tiene aquí para que seamos transformación, para que seamos luz, para que seamos sal. ¿Por qué dice la palabra que una luz no se coloca o no se esconde debajo de la mesa? Quiere decir que se coloca, dice, se coloca encima para que la gente la vea, para que sea influencia, para que muestre un rumbo, para que muestre un camino. Nosotros no podemos seguir siendo una luz que no se ve, que no se percibe, o que nadie quiere llegar o buscar. Tenemos que ser una luz que alumbre verdaderamente un camino y la persona quiera llegar allá, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros tenemos que empezar a vivir, a ver y a vivir? Esos elementos culturales. Y ya hicimos la aclaración de que no estamos hablando de la capacitación técnica o vocacional que nos puedan dar en un colegio o en una universidad. Estamos hablando de estas maneras prácticas de vivir, de nuestra manera de vivir, la que está metida en nuestro corazón. La primera podríamos decir que es conducta o comportamiento. Dios espera que nosotros nos comportemos como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, que no nos comportemos como los demás. Por eso dice el Señor, que ellos se vuelvan a ti y no te vuelvas tú a ellos. Hay una marcada diferencia, tiene que haber una marcada diferencia, y no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de mostrar un camino, de marcar un rumbo. Tiene que haber diferencia entre el comportamiento de los que no conocen a Dios y el nuestro. No podemos parecernos a ellos. Vuelvo y digo, no es discriminación, es mostrar el camino de la salvación. Primera de Pedro 12:2, la palabra de Dios lo marca, la palabra de Dios lo dice. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. ¿De qué está hablando? De conducta. Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. O sea, usted va a ser un elemento para que glorifiquen a través de su vida a nuestro Dios, a nuestro Señor, a través de su conducta. Usted es un hijo de Dios y tiene que ser un agente de transformación. Tiene que ser verdaderamente luz y reflejar no su luz, la luz de Dios. Porque no se trata de decir, no, es que yo soy muy bueno, muy aconductado. Se trata de decir, Dios es el que me hace brillar. 2:12, sí, señor. ¿Dije 12:2? Gracias. Gracias. ¿Y ustedes sabían que era 2:12, sí o no? 2:12. 2:12. Bueno, eso es algo que a mí eventualmente me pasa. Y va una. Es más, una vez perdí un empleo por eso. En serio. Tengo algo que se llama dislexia. Entonces, yo veo el 2:12, pienso que estoy diciendo 2:12 y digo 12:12. Eso me pasa. Pero menos mal que ustedes son entendidos y están despiertos. Entonces, glorifiquemos a Dios, que nuestra conducta sea tan ejemplar. Quiere decir que no va a ser más o menos. Pórtese ahí bien, sea buena persona. No, al contrario, nos está poniendo una vara alta, que sea tan ejemplar que aunque lo acusen de hacer el mal, cuando vengan contra usted en persecución, cuando levanten calumnias, cuando el enemigo forje armas a través de la boca de las personas, queden avergonzados y tengan que tarde o temprano glorificar a Dios, porque esa persona tenía la razón. Esa persona se portaba de una manera intachable, no encontramos en él tacha. No quiere decir perfección en nosotros, quiere decir esa disposición de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Santidad. Amén. Santidad. Apartado para Dios, caminar con Dios. Y la conducta está relacionada a la modalidad o al modo en que tiene una persona para comportarse en los diversos
ámbitos de su vida. A eso se refiere la conducta, el modo en que usted se comporta en su casa, en la iglesia, en su trabajo, con sus amigos, cuando está solo. Esa modalidad es conducta. Y esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, que se refiere a las acciones. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus decisiones? Cuando usted tiene una diferencia con una persona, ¿cómo actúa usted? Y nosotros como creyentes tenemos que marcar la diferencia. No podemos entonces, y la palabra de Dios lo dice, no se pueden ustedes, coloquialmente lo voy a decir, agarrar y pelear. Tienen que resolver sus diferencias delante de Dios. No en vano el Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no se aplica únicamente al matrimonio, se aplica a nuestra vida. Si yo tengo una relación rota con una persona, ¿qué tengo que hacer? Antes de que pase el día, llamarla, decirle, mira, vamos a arreglar esta situación y vamos a hablar como creyentes. Y eso es lo que tiene que suceder. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros o cómo reaccionamos frente a los estímulos que recibimos, a los vínculos que se establecen en nuestro entorno? ¿Cómo reacciono yo a los estímulos? Y un estímulo puede ser o positivo o negativo, pero aún así, ¿cómo reacciono frente a esos estímulos? Esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender como cultura del reino. Mi conducta tiene que ser una conducta que glorifique a Dios. No que glorifique a las personas, que glorifique a Dios. Y uno siempre debe preguntarse, Señor, esto que estoy haciendo, esta manera en que estoy reaccionando, ¿te glorifica? Y hay un pasaje en el que yo le llamo el hígado del cristiano. Filipenses, si no estoy mal, no lo traje dentro del sermón. Filipenses 4, 6, si no estoy mal. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo de buen nombre, en eso pensad. O sea que cuando yo voy a hacer algo, tengo que pasarlo por ese verso. Esto es bueno, esto es digno, esto es justo, esto es admirable, esto es de buen nombre. Y si alguna de esas respuestas es no, ¿qué debo hacer? No hacerlo, porque eso no glorifica a Dios. Gracias. Entonces, mi conducta tiene que estar sujeta al poder y a la palabra de Dios. Puede ser que en algún lugar algún tipo de conducta pueda ser aceptada socialmente, pero yo digo, Señor, ¿eso es de buen nombre? No, no es de buen nombre. Entonces me abstengo. Así lo puede hacer. Vamos a hablarlo de un poco más crudo, para que lo entendamos mejor. No sé si en Colombia, pero hay muchos países donde hay pornografía legal, donde la pornografía es legal, ¿cierto? Hay países donde la pornografía es legal. Pues de hecho creo que en Colombia también hay legal. Hay teatros donde exhiben películas pornográficas, o sea, hay muchas cosas de pornografía. Es legal. Como es legal, como no va contra la ley, ¿puedo hacerlo? ¿Qué dice usted? No, no es de buen nombre, no es agradable, no es justo, no es digno, pero es legal, pero no es digno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y eso lo aplicamos a otras áreas de nuestra vida. Eso lo aplicamos a otras áreas, eso tenemos que verlo en todo lo que hacemos. ¿Es digno que responda de esta manera? ¿Es digno que yo hable esto? Pero es que todo el mundo lo está haciendo, hoy todos los muchachos, los jóvenes y ya también los adultos se saludan de una manera, mejor dicho, vergonzosa. Vergonzosa. Pero es que todo el mundo lo hace, pero es digno, glorifica a Dios.
Entonces, nosotros que tenemos que apuntar a eso, cómo nos movemos, el entorno se mueve de acuerdo a los estímulos, ¿cómo reacciono yo con eso? Y juega mucho todo lo que nosotros hacemos, ¿qué dejamos entrar a nuestro corazón? Santiago 3:13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante las obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y cuando habla de sabiduría no está hablando de la sabiduría humana, la sabiduría que viene de Dios, porque más adelante el mismo Santiago dice que la sabiduría humana es simplemente terrenal y diabólica. Yo soy sabio y entendido, ok, demuéstrelo con su conducta, no con su intelecto, con su conducta. Luego nosotros en el reino de los cielos tenemos que ser aconductados conforme a la palabra de Dios. Eso no quiere decir acartonados, eso no quiere decir que no seamos felices, eso no quiere decir que no podamos hacer chistes, eso no quiere decir que no podamos ser auténticos. Yo puedo ser auténtico, pero ser santo. Yo puedo ser santo y ser alegre. Yo puedo ser alegre y mantenerme en el camino de Dios. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No es como ahora usted cuando va a algunas plazas populares y encuentra el cuentero haciendo reír a la gente a punta de vulgaridades. Y la gente toteada de la risa. Y entonces yo, como soy creyente, tengo que hacer lo mismo para que la gente se ría. No, hay manera de hacer cosas jocosas con gracia, con santidad. Que la gente en su mente ya no quiera reírse o no quiera pasarla bien con lo sano es otra cosa. Ese no es mi problema, ese es el problema de él. Yo tengo que caminar con mis ojos en el reino de Dios y su justicia. Otro elemento de la cultura son los hábitos, que no es otra cosa que esa conducta repetitiva que nosotros tenemos, que a veces ya es en automático, por eso se llama un hábito. Romanos 8, 12, 14. 12, 14, no 14, 12. Va una. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo haría de bien que en muchos lugares se hablara, se predicara o se subrayara este versículo para muchos creyentes que piensan que están obligados a vivir parecidos a los que no conocen a Dios? Porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El viejo dilema del jardín del Edén. Pensamos que si hacemos una cosa y cuando dice morirán es que nos morimos físicamente. No, no de manera inmediata, pero espiritualmente estamos muertos si caminamos conforme a la naturaleza pecaminosa, a la parte natural de nosotros. Que hay cosas que no son en nosotros pecaminosas, pero que si ponemos nuestros ojos en ellas, nos desviamos del propósito de Dios. Por eso hablábamos del anterior verso. No pongan sus ojos en lo terrenal, sus ojos en el reino de los cielos. Que Dios se ocupa de darnos lo terrenal. Cuando nosotros nos habituamos a las cosas del mundo, vivimos como el mundo. Y entonces disfrutamos la música del mundo, hablamos como el mundo habla, nos divertimos donde el mundo se divierte, sin tener en cuenta que no es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Debemos buscar
que realmente nuestra vida se conforme al propósito de Dios, al propósito que Dios tiene para nosotros. Abrir nuestro corazón, abrir nuestros sentimientos, nuestra mente a Dios, a los elementos del reino de los cielos. Hábitos repetitivos, que vivamos nosotros formando hábitos que nos permitan mantenernos en el propósito, con nuestros ojos puestos allá. 1, leer la Biblia. Un hábito que debe ser en nosotros, que ya sea automático, que yo no diga, ay, pero otra vez. No, Señor, gracias porque voy a estar en contacto contigo. Gracias porque voy a conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque me vas a traer revelación. Gracias, Señor, porque vas a traerme sanidad. Eso dice la palabra, que la palabra sana, libera. ¿Qué más hace? Exhorta, capacita, enseña, reargulle. La palabra es vida. Entonces sería una machera tener eso todos los días. ¿O no quiere tener sanidad, libertad, vida todos los días? Hagamos el hábito de la lectura, de la palabra. Otro hábito, orar antes de iniciar el día. Poner en manos de Dios las cosas. Lo que pasa es que yo salgo temprano a trabajar, pastor. Y entonces cuando llego en la noche, yo le doy gracias a Dios. Eso sí, no me acuesto sin orar. ¿Bonito? Claro, bonito. ¿Lo felicito? Sí, lo felicito. Pero pasó todo un día sin poner sus asuntos en Dios. A su arbitrio, a su buena o mala suerte, digámoslo de esa manera. En vez de haberle dicho al Señor, Señor, me tocó madrugar un poquito más, Señor, pero vengo a orar delante de ti. Vengo a decirte, hoy tengo que hacer esto, aquello. Padre, esto me es difícil, bendíceme. ¿Qué opinas tú de esto? Me están invitando a tal cosa. Yo quiero ir. ¿Tú qué me dices? Que no. Bueno, Señor, gracias. Todas esas son cosas cotidianas, ¿o no? Que tenemos que hacerlo. ¿Cuándo? Y abrirlo, ¿sí? Es un ejemplo bien. Entonces nosotros tenemos que hacer el hábito de orar antes de iniciar en nuestro tiempo. Pero la oración no pueden ser 2 minutos, no 5 minutos, 10 minutos corriendo. Saque un tiempo sustancial de oración. Pues hay una guía en la palabra que dice, oiga, ¿no han podido orar ni tan solo 1 hora? No estoy diciendo que sea una ley. Estoy diciendo que por lo menos el Señor nos da una luz al respecto. ¿Cuál otro hábito importante puede ser? Ayunar. Ayunar es un hábito importantísimo, que no cueste. Nosotros como iglesia ayunamos una vez al mes, como iglesia. Y hay gente que no viene. Bueno, gloria a Dios. Hay iglesias que todos los sábados ayunan. Debe ser un hábito en nosotros, ayunar. Y usted no tiene que esperar, con respeto y con amor se lo digo, a que lo convoque la iglesia para que usted ayune. Porque en el ayuno hay poder, en el ayuno hay victoria, en el ayuno está la respuesta de Dios. Usted debe hacer ayunos personales, es una batalla personal. Señor, hoy estoy en tiempo de ayuno, hoy estoy mortificando mi carne, mortificando mi carne, hacer que mi carne muera para que mi espíritu se levante. Como decía el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y lo podemos aplicar a nuestra naturaleza natural, a nuestra naturaleza carnal. Señor, es necesario que yo muera en mis deseos, en mis propósitos, para que crezcan los tuyos y yo pueda mantener mis ojos en el reino de los cielos. Ayunar es importante. Otro hábito importante, asistir a la iglesia. ¿Por qué remarqué hábito? Porque es que hábito es siempre automático. No hay un hábito en que
dejo abierta la puerta. Yo a veces hago esto, a veces no lo hago. No lo veo yo como un hábito, sino como algo ocasional. No, habitual ir a la iglesia. Esto es parte de nuestro ser. En la iglesia aprendemos, en la iglesia hacemos unidad, en la iglesia estamos con Dios. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Quién va a estar aquí en la iglesia? Dios. Dios. Porque lo primero que hacemos es invocar su nombre y su presencia. Si aquí no está Dios, de nada sirve que estemos nosotros acá. Y cuando va a estar Dios, ¿usted no quiere estar donde está Dios? Ahí tengo que estar yo. Señor, este domingo vas a estar allá. Por eso yo tengo que tener todo mi sentido en lo que estoy haciendo. Saber dónde me congrego, conocer la persona en la cual yo le estoy depositando mi confianza espiritual, estar identificado con la iglesia, porque somos un cuerpo. Porque es que venir a la iglesia no es simplemente, no, pues hay que ir. Pero el pastor acabó de decir que eso es un hábito. No, es un hábito con propósito. Porque tenemos que tener el propósito intencional. Señor, allá estás tú, en el templo tú estás. Yo tengo que ir, yo quiero escuchar, yo quiero crecer. Y tiene que ser habitual, no puede ser eventual, tiene que ser habitual. Vivir con principios bíblicos. ¿Qué son los principios? Son las reglas o las normas que orientan la acción de los seres humanos. O sea, las normas que orientan mis acciones tienen que ser bíblicas. ¿Cómo oriento mis acciones? ¿Cómo respondo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo reacciono? De acuerdo a la palabra de Dios. Ejemplos podemos colocar muchos, prácticos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo acciono frente a una ofensa? ¿Como el mundo lo hace o como la palabra de Dios me dice? ¿Cómo reacciono frente a una tentación? ¿Como el mundo lo dice o como la palabra de Dios me enseña? ¿Cómo reacciono frente a una necesidad? ¿Como mi naturaleza me pide o como la palabra de Dios me pide? Entonces yo tengo que hacer un hábito en mi vida de principios bíblicos. Perdona 70 veces 7. Eso no quiere decir que lleve la cuenta. Eso quiere decir que es una fórmula permanente, infinita. No pagues mal por mal. Quiere decir que yo tengo que aprender a bendecir a una de las personas que me hacen el mal. ¿Ve? Y muchos otros principios que tenemos que hacer. Por eso es importante leer la palabra, porque a través de la lectura me voy empapando de la manera en que Dios quiere que yo viva, de la manera en que Dios ve el mundo, la mente de Cristo. Y eso transforma mi vida. Y cuando yo soy transformado, ayudo a que otras personas sean transformadas. Esto es lo que tenemos que hacer para poder influenciar en la sociedad. No quedarnos nosotros, ya Dios trabajó en nosotros, pero tenemos que tener un trabajo de influencia allá afuera en la sociedad. Tenemos que tener un trabajo de influencia. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero con una marca distintiva de personalidad, de talentos y de habilidades. O sea que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Y que somos hijos de Dios y que somos instrumento de Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No crea que es casualidad que en el año 2022 usted está vivo. Eso no es casualidad. Y que usted ha conocido a Cristo. Y que se están desatando guerras, y que hay persecución, y que hay momentos difíciles, y que estamos bajo la amenaza de la ideología, gracias, que quieren traer sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre nosotros mismos.
Qué desgracia, me tocó vivir en esta oportunidad, en esta tierra. No, no es ninguna desgracia. Usted es una persona que si está caminando con Dios, está capacitada para poder hacerle frente a esas situaciones. Porque la palabra de Dios dice con claridad, uno pone prueba superior a sus fuerzas. Luego, si usted está viviendo en este momento de prueba, es porque usted puede soportar esa prueba. Póngase, como dicen, o como decimos nosotros, póngase los pantalones y camine con integridad. Empieza a caminar como Dios quiere, porque ya Dios nos dio la capacidad. No, es que esto es muy duro para mí. No, no es muy duro para usted. Sin Dios, muy duro. Con Dios, todo lo puedo en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos vivir una vida un poquito en la iglesia, me refiero dentro del cuerpo de Cristo, un poquito en el mundo. Es que en el mundo es donde consigo la platica, es que en el mundo es donde tengo los amigos, es que en el mundo es donde yo me la paso rico. En la iglesia es donde voy como que me descargo y vuelvo y hago esto y como que trato de entrar al rumbo. No, eso no es de Dios. No es de Dios que nosotros vivamos con un pie por fuera y un pie por dentro. Tenemos que ser íntegros. El que no está conmigo, dice la palabra, está contra mí. Debemos ser cristianos auténticos, verdaderos. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Pero nunca los conocí, porque no estuvieron en mi propósito. Tenemos que mantener un carácter cristiano, y parte del carácter cristiano es el autogobierno, o sea, el dominio propio. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. El dominio propio solo se logra mediante la unión con el Espíritu Santo, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. No puede haber creyente sin dominio propio. No puede haber. Cuesta, pero se puede. Se logra. Por eso tenemos que tener una relación profunda. Por eso la visión de Ezequiel del río que sale debajo del templo es progresiva. Porque al principio solamente nos toca de la planta de los pies, de pronto nos llega a los tobillos, de pronto nos llega a las rodillas, de pronto a los lomos. Después tenemos que estar sumergidos en el Espíritu Santo. No podemos mantenernos nosotros hasta la cintura. Uy, no, es que yo ya estoy hasta la cintura. No, eso no es nada. En cuanto a la dimensión de lo que nos da el ejemplo, ¿qué podríamos nosotros comparar con estar sumergidos con llegar a la cintura? ¿Si es como una medida ecuánime? No, estar sumergido es todo. Y no dice, no, es que yo soy, mire, si es ecuánime, pastor, porque mire, acá esto es esto. No, sumergido no es esto. Sumergido es que está usted todo. Eso puede estar allá, bien arriba. Y nosotros tenemos que estar inmersos en el Espíritu Santo. Y el carácter de un cristiano se moldea con el Espíritu Santo. No puede haber otra. No hay otra. Y el autogobierno es fundamental, porque en el mundo tenemos muchas oportunidades de salirnos de rumbo. Por eso el Señor dice, no, autogobierno, no necesitamos que el policía esté a nuestro lado, porque el policía, por decirlo así, está en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿esto lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer. ¿Me es permitido? Sí, me es permitido, pero no me conviene, punto. Y no peleo más. ¿Esto lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer. Ah, bueno, hágale. Tenemos que tener ese carácter. Fíjese que vivir en la cultura del reino nos permite desenvolvernos bien en la vida y tener una vida abundante. Carácter cristiano.
Grabar, estampar, cincelar o sellar son términos relacionados con la formación del carácter. Son marcas impresas de la naturaleza de una persona que distinguen a esa persona de otra. Cuando hablamos de carácter hablamos de esto, de esas marcas que deja el carácter. Y la palabra dice grabar, estampar, cincelar o sellar. Decimos, oiga, es que me ha tocado tan duro que eso quedó grabado en mi corazón. Es que yo sentí que eso entró como un cincel hasta que quedó la marca. Ese es el carácter. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso forma el carácter. Usted tiene que formar su carácter a través de la transformación de su mente. Renovar su mente. Cambiar su mentalidad. Ya no pienso como antes pensaba, naturaleza pecaminosa, ahora pienso como Dios piensa, nueva naturaleza, la mente de Cristo. Cosmovisión, ¿cómo ve Dios el mundo? En esa misma manera tengo yo que ver el mundo. Renueve su mente, transforme su mente. El campo de batalla de nosotros es la mente. Allá es donde el enemigo apunta. Y cuando usted renueva su mente, está ganando la batalla. Yo puedo ser un adulto mayor viviendo en el reino de los cielos y ayudando a que mis compañeros vivan bien. Yo puedo ser un mayor, un adulto viviendo en el reino de los cielos y haciendo que las personas de mi entorno vivan bien. Yo puedo ser un joven viviendo en el reino de los cielos y no tengo que tener conflicto, porque entonces siempre decimos, no, es que la juventud se sale de rumbo del carril, pobrecitos. No, tienen mayor presión, seguramente tienen presión, pero ¿están capacitados por la palabra de Dios o no? ¿O será que a los jóvenes el Señor los dejó desamparados? No, pero necesitamos jóvenes con carácter firme, con una mente renovada, con su decisión en Cristo, valientes, esforzados, que verdaderamente quieran vivir como Dios quiere que vivan. Ese tiempo de juventud es un tiempo en el que nosotros formamos nuestra vida. Yo hubiera querido haberle hecho caso a Dios cuando me llamó. Él empezó a tocar mi corazón cuando yo era muy niño. Después, más o menos a los 12 años, tocó mi corazón una experiencia maravillosa. Yo sentí, dije, no, mejor dicho, Dios es todo. Quería salir a vivir para Dios, pero no lo hice. Me enredé, como dice la palabra del Señor. El enemigo vino y robó la semilla que el Señor había sembrado en mí. Y no la sembró a través de una palabra de una persona, la sembró Él mismo en una experiencia que yo tuve con Dios. No la entendí, desafortunadamente. Y entonces viví una gran cantidad de mis años sin Cristo y sufrí lo indecible. A los ojos de las personas y a los ojos de mi carne la estaba pasando súper, pero estaba destruyendo mi vida. El carácter de nosotros tiene que ser formado por Dios. El carácter de los niños, nosotros tenemos que ayudar a formarle su carácter en Cristo. Por eso tenemos que ser una iglesia que transforme. La iglesia es esto, la comunidad. Entre todos nosotros tenemos que buscar la manera de hacer que la sociedad que nos rodea sea transformada. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Se acuerda que la vez pasada decíamos que la iglesia primitiva gozaba de la estimación del pueblo? Porque trabajaban profundamente para el pueblo. La mayordomía es el elemento de la cultura. ¿Cómo yo respondo frente a los bienes que me han dejado en administración? Eso es parte de la cultura. Pues de hecho lo conocemos. Hay gente que en su cultura dice, no, irresponsabilidad total. No, se dañó. No, me lo robaron.
No, pues tuve la necesidad y me lo gasté. Eso es una cultura, ¿o no? La mayordomía, el Señor nos ha puesto como administradores de Dios. Somos administradores de Dios. Y Dios dice, les he dado en administración, tome su parte, pero el resto de la parte tenemos que administrarla para el reino de los cielos. Lucas 16, 10, 13. Lucas 16, 10, 13. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, si no han sido honrados en el uso del dinero, de lo que le da Dios, de las riquezas mundanas, es de cómo administra usted su casita. Discúlpeme, me meta en este tema. ¿Cómo administra usted su ropita, lo que Dios le da? Su tiempito, gracias, sí señora. Vivimos en mundanas. ¿Quién les confiará las verdaderas? Señor, yo quiero tener un ministerio poderoso. ¿Pero eres fiel con Dios viniendo a la palabra de Dios? Pues a veces voy. Pues no va a tener ministerio poderoso, porque no ha sido usted fiel en esas riquezas. ¿Quién le va a dar las verdaderas? Y si con lo ajeno no ha sido honrado, ¿quién le dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Nosotros no podemos servirle a las riquezas. Las riquezas tienen que servirle a Dios. La prosperidad económica que usted tenga tiene que tener un propósito para el reino de los cielos. Se lo digo con paz y con tranquilidad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El que se afana por muchas riquezas, se hace esclavo de sus propios deseos o de sus muchos deseos. O sea que la riqueza tiene que servir es a lo que Dios quiere. Y Dios es súper generoso. Tome su parte, pero dele a Dios lo que le corresponde a Dios. Si usted cumple con eso, Dios le da más. No porque usted tenga un corazón avaro, porque usted tiene un corazón generoso. El generoso recibirá generosidades en todas las áreas. Económica, pero por supuesto que sí. Pero cuando una persona es generosa con su vida, recibe también generosidad en su vida. Nosotros tenemos que, bajo la cultura del reino de los cielos, administrar lo que Dios nos da como recurso. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Queremos tener una buena vida en el reino de Dios? Vivamos en la cultura del reino de Dios. La unidad y la unión es otro elemento de la cultura. Unión es el estado de ser uno, un estado interno, ser uno con Dios. Y la unidad es estar juntos dos, o sea, es externo. Unión con Cristo, unidad entre nosotros. Y en parte, en cuanto a la cultura del reino, nosotros tenemos que tener, unidad con Dios y unidad con nosotros. Tenemos que, ser uno con Dios y tener unidad entre nosotros. Esto es parte de lo que nosotros somos. Por eso yo no puedo identificar a la iglesia como que, a veces voy, a veces no voy. Por eso yo no puedo tener una relación con Dios como que, sí Señor, pues tú allá y yo acá. Esto es un estilo de vida, ¿no? Ahí nos hacemos pasito. Yo voy a hacer lo que tú me digas, pero tú también me das las cositas que a mí me gustan. No, somos uno con Dios. El Padre y yo, decía el Señor Jesucristo, somos uno. Y la iglesia tiene que estar en unidad. Nosotros tenemos que caminar en un solo sentido. ¿Cuál sería ese? El sentido en el que tenemos que caminar. ¿Cuál cree usted? ¿Sí? El
sentido del reino de los cielos. Implica obediencia, por supuesto. Implica Cristo, por supuesto. Ese es el sentido. ¿Para dónde está Dios? Allá. Hacia allá tenemos que caminar. Enfocados en Dios. Amén. Entonces oremos para que Dios grabe, cincele, esculpa este sermón, esta palabra en nuestro corazón, y podamos nosotros empezar a cambiar nuestra cultura, a vivir como ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Usted tiene un pasaporte colombiano, pero usted tiene una ciudadanía celestial. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Amén.